¿Ocurre algo si no asisto a mis controles de ortodoncia de manera consecutiva? Quédate hasta el final del video porque vamos a ver todas las consecuencias que existen cuando no asistes cumplidamente a tus controles de ortodoncia. Quiero contarte que sí existen varias consecuencias si tú no asistes cumplidamente a tus controles de ortodoncia. No quiere decir que porque no vayas a control el tratamiento paró hasta ahí, se frenó y no va a pasar absolutamente nada si vuelves en 2, 3, 4, 6 meses, un año. Pues sí, van a haber varias consecuencias en tus dientes, en tu hueso, en tu encía. Así que comencemos con la primera. Lo primero que tu ortodoncista te va a solicitar después de haber faltado por un tiempo es una radiografía panorámica. ¿Por qué? Porque en esa radiografía va a analizar el estado de tu hueso y el estado de tu raíz. Así que la primera consecuencia es que las raíces comiencen a disminuirse de tamaño. Y si las raíces se disminuyen de tamaño, ya no van a tener soporte y sostén dentro del hueso. Por lo tanto, si sigue ocurriendo este fenómeno de disminución de la raíz, de reabsorción de la raíz, el diente en cualquier momento se va a aflojar y se va a caer solo. Como te decía, en la radiografía vemos además el hueso. Si el nivel del hueso ha descendido, ha bajado, también se va a ver afectado tu tratamiento de ortodoncia, porque ya no va a haber de dónde se agarren, de dónde se sostengan los dientes para poder seguir avanzando en tu tratamiento. Esta pérdida de hueso va acompañada de acúmulo de placa y bolsas periodontales. Es la número 3. La consecuencia número 3 acarrea muchos problemas, ya que si no tienes una buena higiene, va a haber inflamación de la encía, sangrado, vas a empezar a perder hueso, como consecuencia vas a tener una enfermedad periodontal. La enfermedad de las encías debemos tratarla con el periodoncista, que es el especialista en hueso y encía. Y ocurren dos fenómenos: o que haya un sangrado excesivo de la encía a causa de la mala higiene, por acúmulo de placa bacteriana y comida, o puede presentarse un agrandamiento gingival. Quiere decir que la encía se pone tan grande que llega a cubrir el bracket. También causada por acúmulo de placa bacteriana y comida, porque no te haces una buena higiene, no te retiras todo este acúmulo de comida que se hace en medio de los dientes. Es decir, no estás utilizando bien tu kit de higiene oral. Para poder solucionar este problema antes de iniciar con tu tratamiento de ortodoncia, debes hacerte una higiene profunda en el consultorio con el ultrasonido para remover todos los cálculos, placa bacteriana. Si el agrandamiento gingival no disminuye, hay que hacer obligatoriamente un recorte de encía. Cuando ya esté estabilizado nuevamente el hueso y la encía, entonces podemos otra vez retomar el tratamiento de ortodoncia. No todos los pacientes requieren de recorte de encía, no todos presentan este agrandamiento gingival que cubre el bracket. Hay casos en los que solamente con la higiene profunda es más que suficiente para poder dar inicio al tratamiento de ortodoncia nuevamente. Hay casos en los que el paciente le informa al ortodoncista que se va a ir de viaje por un tiempo prolongado, y en ese caso lo que hacemos es colocar alambres de acero y ligadura metálica alrededor de los dientes. No colocamos elastides, no colocamos cauchitos de colores, porque este cauchito va acumulando placa cada vez más, hasta que llega a reventarse el cauchito y se cae, se desprende, y además este acúmulo de placa genera inflamación y sangrado de la encía. Entonces lo que hacemos es de manera preventiva mantener los dientes en la posición en la que vamos para que el paciente no tenga ningún inconveniente mientras va y vuelve. Pero los pacientes que no nos avisan que no van a volver y justamente preciso ese día tenían un alambre de Niti, que como ya les he contado son alambres súper elásticos, muy flexibles, que lo que hacen es enderezar los dientes. Si tienen este tipo de alambre puesto en boca, pues los dientes van a seguir ampliándose, van a seguir yéndose hacia adelante y van a seguir moviéndose y moviéndose cada vez más.
no se van a mantener en la posición en la que están, sino que el alambre sigue teniendo efecto sobre los dientes, lo que ocasionará que tu tratamiento se retrase, porque si tu ortodoncista no quería que los dientes se ampliaran y se abrieran espacios y se fueran para adelante, cuando vuelvas a consulta hay que devolverse en el tratamiento ahora para volver a cerrar todos estos espacios. Lo mismo ocurre con la cadeneta. La cadeneta se coloca para cerrar un espacio y por eso hay que ir al mes, a los 30 días, a tu control para que tu ortodoncista retire y si necesita más te coloque una nueva. Si no necesita más, bloquear el movimiento para que no se siga expresando. Pero si tú no vuelves y tenías puesta una cadeneta, cuando vuelvas tus dientes no solo se van a cerrar, sino que se van a apiñar, se van a montar unos encima de los otros. Por lo tanto, pierdes tiempo en tu tratamiento y otra vez toca comenzar de nuevo. Otra de las consecuencias es que, como les contaba hace un momento, los elastides se van acumulando de placa bacteriana a su alrededor hasta que llega un momento que se revientan y se caen, pierden completamente su elasticidad, el elastic se cae y el diente se empieza a ir o hacia atrás o hacia adelante. Entonces se mueve de la posición en la que estaba porque ya no tiene quien lo sostenga de la lama. Comienzas a tener malposiciones dentales, igual que ocurre, como te lo comentaba antes, con la cadeneta. Como ya te lo he venido diciendo, el uso del kit de limpieza es fundamental en todo tu tratamiento de ortodoncia. Así que si todavía no sabes usar alguno de los aditamentos de tu kit de limpieza, te voy a estar dejando por acá uno de mis videos acerca de cómo utilizar cada uno de los aditamentos que trae el kit de limpieza para que tengas una higiene oral impecable. Otra de las consecuencias es que los brackets se caen, justamente por el acúmulo de placa bacteriana alrededor del bracket. Estas bacterias generan ácidos que despegan el pegante de los brackets. Además, si son muchas pérdidas de bracket y de tubos y de aditamentos que se te colocaron en la boca, tus dientes nuevamente van a moverse, nuevamente van a tomar la posición en la que estaban, va a haber una recidiva. Por eso debes asistir cumplidamente a todas tus citas, a todos tus controles mensuales de ortodoncia. Es completamente diferente de un tratamiento de ortodoncia sin bracket, ya que los alineadores se le entregan al paciente para que se los coloque en la casa y se pueden hacer citas de control cada 2 meses, cada 3 meses o cuando el tratamiento requiera que el paciente esté en el consultorio odontológico, por ejemplo, por un desgaste en medio de los dientes o si se requiere quitar un attachment y colocar otro. También es diferente en los pacientes que tienen ortodoncia de autoligado. Estos pacientes también pueden asistir a controles cada 2 o cada 3 meses, dependiendo de los movimientos que está haciendo el ortodoncista. Son ortodoncias que tienen una más alta tecnología, pero si tu tratamiento es de ortodoncia convencional, debes asistir a tus controles cada 30 días. Por eso, si vas a viajar, si te vas a ausentar, si no puedes volver a consulta por cualquier razón, habla con tu ortodoncista, comunícaselo para que él pueda bloquear los movimientos que llevas hasta el momento mientras puedes retomar nuevamente el tratamiento para que no pierdas todo lo que lograste. Si no, estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero porque no te estás pudiendo hacer tu tratamiento de forma continua. Espero que este video les haya encantado y si fue así, dedito arriba. Recuerden seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.